¿Qué tal, alumnos? Estamos en la cuarta semana del curso de química. Esta clase va dirigida a la sección selección Juan Calvino del Colegio Lin, y el tema es un repaso de las 3 semanas anteriores, que son especies químicas y la materia. Aquí tengo las fichas que les he mandado. Son 3 hojas, pero en realidad una de ellas, como siempre les digo, una de ellas son sus actividades de ustedes, son su ficha de reforzamiento número 4, esta. Aquí hay 12 preguntas, en realidad no son muy difíciles. Y las otras 2 hojas son para practicar ahorita mismo, ahorita. No tenemos teoría, la teoría la vamos a ver conforme vamos desarrollando los ejercicios que tenemos que hacer ahora en clase. Ahí vemos algunos temas que de repente se nos están pasando, algunas dudas que tengan también. Una cosita más, quería que repasen lo que es alotropía, o sea, la propiedad de la materia de algunos elementos que se comportan o que presentan diferentes formas en la naturaleza, pero sin embargo son el mismo elemento. Repasen alotropía. ¿Y cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, tenemos 2 objetivos. Queremos llegar a esto. Identificar las ideas principales acerca de la estructura atómica, o sea, todo lo referente a la estructura atómica, el núcleo, la nube electrónica, la carga nuclear, núclidos, que significa símbolo N, que significa Z, etc., ¿no? Y analizar eso o identificar para poder aplicarlo, estos conceptos, en la resolución de problemas o situaciones problemáticas que se nos puedan presentar. Ese es el objetivo. Entonces, practiquemos, pues, ¿no? Hagamos los ejercicios de la hoja de práctica. En la número 1 dice: cuando un átomo de hidrógeno pierde un electrón o pierde su electrón, porque tiene solamente uno, se convierte en ion H con carga, y hay 2 puntos ahí. A ver, tenemos el hidrógeno 1,1, significa que tenemos entonces un protón, y por consiguiente un electrón, ¿no? 1 y 1. Ahora dice, cuando pierde el único electrón que tiene, si se va este electrón, si se vuela, entonces al irse una carga negativa, pues el ion que se convierte es un ion +1. Entonces su carga es positiva, ¿no? Positivo. La respuesta vendría a ser entonces la B de la hoja. Está facilito, ¿no? En la pregunta número 2 hay una más. Dice: el anión divalente, un anión divalente se caracteriza porque tiene una carga -2, divalente, de un átomo cualquiera, un átomo X, posee 68 neutrones, acá están los 68 neutrones, y 50 electrones, acá están los 50 electrones. Dice, ¿cuál es el número de masa del ion mencionado? O sea, si los protones, bueno, lo que piden es A, ¿no? Si tiene 50 electrones y su carga es -2, significa que hay 2 cargas negativas más. Por eso es que tiene esta carga negativa. Por lo tanto, la cantidad de protones tiene que ser menores. Tiene que ser 48 protones, ¿no? Entonces acá le voy a poner 48. Y nosotros sabemos que A es igual a esto más esto. O sea, es igual a Z más neutrones. Por lo tanto, A sería igual a 48 más 68. ¿Cuánto vale eso? 6. 1, ¿no? La respuesta sería 116. En el ejercicio número 3 nos dice que tenemos 2 isótonos. Isótonos tienen el mismo número de neutrones, así que lo voy a poner ahí, que todos son isótonos, son elementos distintos, no son isótopos, son isótonos, por lo tanto los elementos son distintos, y tienen acá un A distinto del de acá, ¿no? Y tienen un Z distinto del de acá. Pero el dato dice que la diferencia de sus números de masa es 10. ¿Qué significa? Si su diferencia de número de masa es 10, significa que uno es mayor que el otro por 10 unidades. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, que este es A este isótono, al otro tiene que ser 10 unidades más. La diferencia, esto menos esto, me va a dar 10. Y también dice que la suma de sus números atómicos es 20. Los números atómicos es 20. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo a este un número atómico Z, entonces este tendría que ser entonces 20 menos Z, porque la suma de los dos me da 20. ¿Está bien ahí? Sí. Entonces hacemos, siempre se cumple que esto menos esto es igual a esto, y esto menos esto es igual a esto. Entonces vamos a hacer esa ecuación. A más 10 menos 20 menos Z debe ser igual a
A menos Z. ¿Por qué? Porque los neutrones son los mismos, ¿no? Esto menos esto es N y esto menos esto es N. Lo igualo los dos. El A con el A se me va y me quedaría aquí 10 menos 20 más Z es igual a menos Z. Desarrollando esa ecuación, Z me sale igual a 5. Acá ya reemplacé los valores de Z igual a 5 y por consiguiente el otro tiene que ser 20 menos 5, 15. El A y el A más 10 están acá, ¿no? Y los neutrones que son los mismos. Luego me piden, la pregunta dice, hallar cuántos electrones tiene el anión monovalente, de cada uno, de alguno de ellos, ¿no? De uno de ellos. Entonces, en este caso, si yo tengo acá 15 protones, si yo consiguiera el anión de este átomo, pues tendría que ser 16 electrones, ¿no? Porque tiene un electrón más. Y si yo considero este isótono, que tiene 5 protones, pues los electrones tendrían que ser 6. ¿Cuál de estos está en las respuestas? Está esta, por lo tanto esta es la respuesta, ¿no? Alguno de ellos, uno tiene 16, el otro tiene 6, como las respuestas tienen 6 en una de las alternativas, esta es la alternativa correcta. El ejercicio 4 es un ejercicio que casi siempre viene, ¿no? Dice que tenemos dos isótopos estables cuyos números de masa suman 96. A ver, si tengo dos isótopos, entonces acá los dos símbolos tienen que ser iguales y los dos zetas también tienen que ser iguales. Los A's son distintos y los N's también son distintos. Pero dice que la suma de sus números de masa, entonces A1 más A2 tiene que ser 96. Y los números de neutrones dice que también suman 52. N1 más N2 es igual a 52. A ver, A1 a qué es igual, o A1 menos Z. A1 menos Z es igual a N1. Y el A2 menos Z es igual a N2. Esta ecuación ya la tengo acá. Pero si yo sumo miembro a miembro todo esto, o sea, si sumo todo esto que está aquí, voy a dar con la sorpresa de que A1 más A2, o sea, acá sería 96, acá es 96, y menos 2Z sería igual acá, es igual a N1 más N2, que es igual a 52. Voy a ponerlo acá ya, 96 menos 2Z es igual a 52. El 2Z pasa al otro lado y el 52 pasa a restar, saldría 96 menos 52, saldría 52 acá, ¿no? Saldría 44. 44 es igual a 2Z. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta dice, ¿a cuánto suman sus protones? Entonces, si esto es 22 y esto también es 22, pues los dos protones suman 44, que es lo que tengo acá. La respuesta entonces sería 44. La pregunta 5 también es parecida a la 4, sino que tenemos ahora 3 isótopos. Dice, un elemento químico posee 3 isótopos, entonces los símbolos son los mismos y los zetas también son los mismos, ¿no? Zetas y símbolos son iguales, ¿ya? Lo que sí son distintos son los A's y los N's, que son N1, N2, N3. Dice igual, ¿no? La suma de sus masas es 126, entonces hacemos la ecuación, ¿no? A1 menos Z es igual a N1. A2 menos Z es igual a N2 y A3 menos Z es igual a N3. Sumando todo esto miembro a miembro, A1 más A2 más A3, tendría que poner acá que la suma es 126. Menos 3 veces Z, porque Z se repite 3 veces, es igual a N1 más N2 más N3, y en este caso sale 66. Resolviendo esta ecuación, Z pasa a restar, sale 20. Y con Z20 lo que nos piden a nosotros es hallar la carga nuclear del elemento. Entonces se supone que los isótopos tienen la misma Z. Z es 20 y Z es igual al número de protones y también es igual a la carga nuclear. La respuesta es 20. La pregunta 6 es una pregunta de teoría. Dice, un núcleo del isótopo más común del hidrógeno contiene. A ver, acá tengo los 3 isótopos del hidrógeno: protio, deuterio y tritio. Y el más común es este que está acá. Entonces, el isótopo más común es el que tiene un protón y no tiene ningún neutrón, ¿no? 0 neutrones. Entonces tenemos protón 1, electrón 1, por consiguiente está mal, y los neutrones 0. Entonces en las alternativas nos dicen un protón y un neutrón. No tiene neutrones. En la B, solo un protón tiene protón.
Y en la C, solo 2 protones. No tiene 2 protones. 2 protones y un neutrón. Un protón y 2 neutrones. Entonces, la alternativa B es la que más se acerca, que tiene un solo protón, ¿no? Los protones solamente son uno. En la 7 también es de teoría. Tenemos acá 4 premisas, 4 enunciados, y hay que ver cuáles son. Dice con respecto a los electrones. La número 1 dice son los más ligeros. Los más ligeros significa que los que tienen menos peso. Eso sí es verdad. De todas las partículas subatómicas, el electrón prácticamente su masa es despreciable. 2. Presentan carga eléctrica positiva. Los electrones son negativos. Esto es falso. A ver, un ratito más acá arriba. Acá está. En la premisa número 3 dice, se encuentran en la envoltura, o sea, en la parte de afuera del átomo, en la nube electrónica, y eso sí es verdadero, ¿no? Y en la cuarta premisa, fueron descubiertos por Rutherford. Bueno, ese experimento de Rutherford nosotros no lo hemos analizado un poquito, pero podría explicárselo rapidito de qué se trata, ¿no? Si es verdad, Rutherford descubre los electrones. Él hace más o menos un experimento así seguidito, en donde acá tiene un material radiactivo, que en este caso es polonio, y acá pone una placa de sulfuro de zinc, ¿sí? Sulfuro de zinc, y ya sé que estas radiaciones comiencen a salir, ¿no? Pero pone antes de eso un campo eléctrico donde pone acá negativo, negativo, y acá positivo, positivo, positivo. Entonces, ¿qué hacen estos rayos o estas partículas radiactivas? Pues algunas se van de frente, que son los rayos gamma. Algunas se acercan un poco a la parte negativa, que son los rayos alfa positivos, y algunos se distancian bastante de la línea y se van hacia abajo, que son los rayos beta. Entonces los rayos beta en realidad son los electrones, ¿no? Entonces él descubre la existencia de electrones por este experimento de Rutherford que hizo con un elemento radiactivo que es el polonio. Por lo tanto, esto es verdadero. Entonces la respuesta sería así: BF, BB. Y en las alternativas pues corresponde a la letra C. A ver, en el ejercicio número 8 también es algo parecido. Hay que jugar con estos números que están acá, ¿no? Dice, en cierto átomo el número de protones, o sea el número Z, es 5 unidades menor. ¿Qué significa que sea menor? Que el número de neutrones. Significa que los neutrones son mayores. Entonces, si este Z tiene que ser 5 más. Z más 5, y el número de masa es 73. Entonces esto es sencillo, ¿no? Solamente lo que tenemos que hacer es solamente 73 menos Z es igual a Z más 5. Z pasar a sumar acá sería 2Z, y acá esto pasa a restar sería 6, 8. Por lo tanto el Z vendría a ser igual a 34. La respuesta, la pregunta es si el número de masa es 63, determinar el número atómico. El número atómico es 34 y la alternativa es la B. Y en el ejercicio 9 dice algo parecido también, es en cierto átomo el número de neutrones excede en 8 el número de protones. Excede significa que es mayor, ¿no? Mira, acá era menor, ahora es mayor. Si el número de masa es 72, determinar el número atómico. Igualito, 72 menos Z es igual a Z más 8. Igual, 2Z acá, es 8 pasa a restar, sería 64. Por lo tanto, el Z me sale 32. La alternativa C es en este caso la correcta, ¿no? Esta pregunta, la número 10, creo que es la más fácil de todas, porque dice simplemente el número de masa de un elemento es 59 de masa, o sea A, y el número atómico, o sea Z, es 27. Dice, ¿cuántos neutrones están contenidos en su núcleo? Es un átomo, no tiene carga eléctrica, por lo tanto lo que tengo que hacer solamente es N es igual a 59 menos 27, ¿no? 59 menos 27. La respuesta es 32. Y con respecto a la número 11, en la 11 nos dicen... nos dan 5 alternativas, 5 pares de elementos emparejaditos, A, B, C, D y E. Acá están los 5, vamos a ponerlos aquí para que se vean.
¿ya? Y nos están preguntando, dice, ¿cuál de los siguientes pares de núcleos tiene el mismo número de neutrones? Neutrones, a ver, 12 menos 6, 6, 13 menos 6, 7, esto no es. 20 menos 10, 10, 40 menos 18, 22, tampoco. En la C, 14 menos 6, 8, 14 menos 7, 7, tampoco. Acá 16 menos 8 es 8, 24 menos 12 es 12, tampoco. Y acá 11 menos 5, 6, y 12 menos 6 es 6. Esta es la respuesta. Son isótonos, porque tienen la misma cantidad de neutrones. Y en la 12 dice, un elemento químico de número atómico 17 posee dos isótopos. O sea, acá tenemos dos isótopos, ¿no? Vamos a ver si lo ponemos más arribita. Ahí está. 17 dice que son dos isótopos. Por lo tanto, los símbolos son iguales y los Z son iguales, ¿no? Y dice que si el número de neutrones de un isótopo, dice, posee dos isótopos con números de masa consecutivos, o sea que significa que uno es A y el otro tiene que ser uno más, ¿no? A más 1. Dice, si el número de neutrones del isótopo más pesado es 19, ¿cuál es el más pesado? El que tiene más masa, acá es 19 entonces, ¿no? Por lo tanto, si este es 19, entonces indique la suma de los números de masa, dice. A ver, hacemos. Acá se supone que es un número de neutrones cualquiera, ¿no? De este isótopo más pesado podemos determinar cuánto vale A1, ¿no? A1, o A más 1, digo A1. A más 1 es igual a 17 más 19, ¿no? 17 más 19. Por lo tanto, ¿cuánto vale acá? 17 más 19 sale 36 menos 1, 35. Entonces, este valor de A es el que tiene acá, ¿no? 35. Entonces, el número de neutrones, ¿cuánto sería? Entonces, 35 menos 17 sale 18. El otro isótopo tiene 18 neutrones. Y en la pregunta 12 dice, indica la suma de los números de masa. Bueno, si A es 35, entonces tiene que ser 36. Los números de masa, A más 1, vendrían a ser igual a 35 más 36, 71. La respuesta es 71, que es la alternativa D. La pregunta número 13 es casi parecida a las anteriores, ¿no? Dice, la suma de los números de masa de dos isótopos Z igual, símbolos iguales, con número de masa es 42. Entonces acá vamos a poner que A1 más A2 dice que es 42. Dice, y la suma de sus neutrones es 24, o sea, N1 más N2, 24. Entonces, desarrollando nuestra ecuación sería A1 menos Z es igual a N1 y A2 menos Z es igual a N2, ¿no? Sumando todo miembro me sale A1 más A2, 42, menos 2Z es igual a N1 más N2, que es igual a 24. De aquí se resuelve y sale que Z es igual a ¿cuánto? Sale 24, acá sale 18 entre 2, 9. Z es igual a 9. Entonces la alternativa se termina el número atómico, 9. La alternativa B. Esto es igual a 9. Y esto también es 9, ¿no? En la número 14 es teoría, dice, con respecto a los protones, A ver, ¿son los de mayor masa en el núcleo? No, los de mayor masa en el núcleo son los neutrones, por lo tanto esto es falso. ¿Presenta carga eléctrica positiva? Sí, los protones son positivos, esto es verdadero. ¿Fueron descubiertos por Thomson? No. Acá también tendremos que ver más adelante quién descubrió los protones. Thomson, para él, era un budín de pasas donde estaban mezclados cargas positivas y cargas negativas dentro de un seno positivo, pero no dijo que existía ningún protón ni nada, por lo tanto eso no es verdad, es falso. Y en la número 4 se encuentran en la envoltura están los electrones, es falso, por lo tanto dice, son incorrectas la 1, la 3 y la 4. 1, 3 y 4 es la alternativa C. Y finalmente la pregunta 15 dice, el tritio es un isótopo de hidrógeno que consta de, dice, el tritio, este es protio, deuterio, y este es el tritio, ¿no? Tritio, un isótopo de hidrógeno. ¿De qué consta? ¿De qué está compuesto? En primer lugar tiene acá número 2 de neutrones, sería neutrones 2 y protones 1. El número de masa es 3, que está acá, ¿no? En la alternativa A dice un protón, un neutrón y un electrón. Los electrones por supuesto que sí también son iguales a 1, ¿no?
Dice un protón, un electrón y un neutrón. En la alternativa A, no, falso. En la alternativa B, dos protones, tampoco, falso también, ¿no? En la C, dice un protón, un neutrón y dos electrones. Un protón, no, falso. En la alternativa D, un protón, dos neutrones y un electrón. Esa sí es verdadera, ¿no? A ver la E por si acaso. Dos protones, no, falso. Por lo tanto, la alternativa D es la respuesta. Miren, señores, estos son ejercicios, los hemos hecho rapidito. Son 15 que hemos hecho. Algo parecido viene la tarea de ustedes, que son solamente 12. Traten de hacerlas, practiquen. Yo debería dejarles muchísimo más, pero yo sé que están cargados de tareas. En realidad no están cargados de tareas, lo que pasa es que ahora se les ha juntado un poquito, ¿no? Pero cuanto más hagan es mejor para ustedes. Ya saben que cuanto más sepan, más fácil de defenderse de cualquier cosa están ustedes. Así que ya nos vemos la próxima semana. Mandan sus tareas vía WhatsApp si tienen alguna duda, y la tarea completa, la hoja nomás, esta es, les presento la hoja, que es la ficha de reforzamiento número 4, me la mandan vía CIANET para tenerla, aunque sea ahí archivada, para que tengan una constancia de que han hecho sus cosas, ¿no? Hasta luego.